Oh, sí, mira, mi. Oh, qué. Señores, bienvenidos a un nuevo Apunte Chamánico. Como verán, esta vez no hay entrevista, esta vez vamos a platicar de algo bien chipocles. Pero antes que nada, quiero agradecer a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben, a todos los que critican, a todos los que... Porque yo sé que me están viendo y eso es lo que importa. Véanme, disfrútenme, carajo. Que para eso los tengo. Pero bueno, ya saben mis redes, @GantuzLuis, en Twitter e Instagram, y pues nos pueden seguir en Facebook, en Luis Gantuz y en Apuntes Chamánicos. Si no se pierdan los apuntes de historieta este mes de Pepín, hablamos de Pepín en la revista El Chamuco. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Fíjense que surgió una plática con unos amigos donde hablábamos de que cabrón, que ahorita está todo el tema de que Thanos, que Darkseid es como el hijo de Thanos, y dices, no, espérense, sí, Darkseid fue primero, pero entonces uno se pone a pensar, ¿en qué momento la gente o los chavos creen que Thanos o que el... Ay, no, así no, que se ve muy maravilloso, así, no, tampoco, así, muy bien, es que la luz me da de frente aquí. Thanos es más cabrón que Darkseid, y o sea, todo este rollo, y de repente nos dimos cuenta que lo que pasa es que DC ha hecho mal las cosas. DC no ha ocupado sus personajes. Es obvio que Darkseid como personaje es mucho más interesante. Fue creado por Jack Kirby. Thanos, no me equivoco, lo creó Jim Starlin, pero si uno lee las historias de Thanos, en México salió toda la colección, son aburridísimas. O sea, el personaje lo hizo bueno Marvel. O sea, las películas de Marvel lo hicieron interesante, lo hicieron bueno, porque sale poquito. Pero el personaje es aburridísimo, o sea, tiene dos buenas historias, Infinity Gauntlet y por ahí la del Origen, pero la mayoría de sus historias son bastante soporíferas. Se escribieron en este tono de los 70s y copiaban mucho el rollo de los New Gods de Jack Kirby, de los nuevos dioses y de toda esta mitología que crearon con Darkseid, con Orión, con Maxisol, este drama de que The High Father se lleva al hijo de Darkseid, y Darkseid se lleva el hijo del Gran Padre para que vean cómo crecen educados por su enemigo y si es la bondad. Esas historias son muy buenas. Bueno, Darkseid queda en segundo plano, entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasó aquí? Porque no es la primera vez, o sea, también en cine no nos hagamos tarugos, todo el mundo está viendo cómo DC quiere copiar a Marvel. ¿Cómo es posible que una editorial que nace en 1935, que fue una de las primeras que publicó cómics con New Fun Comics, que tenía historietas como Detective Comics, y de ahí viene el nombre de DC, antes era National Light Publications, que tuvo el personaje o tiene al personaje más popular y famoso de la historia y que dio pie a todos los superhéroes, que es el que aportó un nuevo género narrativo a los medios de comunicación, a los medios narrativos, a los medios escritos, como el superhéroe? ¿Cómo es posible que una editorial que está cerca, muy cerca bueno, no de cumplir 90 años, sino de llegar al centenario, que nació 30 años antes que Marvel, esté en segundo lugar, sea un segundo lugar? Y yo sé que ahorita muchos van a empezar, ay, entonces es que tú odias a DC y amas a Marvel. No, porque si estuviera hablando mal de Marvel dirían lo mismo. No, al contrario, fíjense, a mí me parece que DC tiene muchas mejores historias que Marvel. Tiene mucha mejor narrativa en muchas cosas, pero tiene un problema muy grave. DC está llena de Supermanes guarabí. DC nunca pudo entender
que Superman no era lo único y creó todos los personajes basados en Superman. Y el único que les está funcionando, o sea, en caso de duda, Batman, es la antítesis de... ¿Pero qué pasó? Vamos desde el principio. DC, como les decía, fue creada en 1935. Para mí, con New Phone Comics por Willard Nicholson, si no me equivoco. A ver, déjenme checar mis apuntes, porque aquí lo apunté. Michael Willard Nichols. Y era muy malo este brother para los negocios y se lo acabó vendiendo a uno de sus impresores o de sus distribuidores, Donenfeld, quien se juntó con otro brother llamado Leibowitz y sacan esta editorial llamada Detective, sacan el título de Detective Comics, empieza medio a funcionar y para 1938 se les ocurre publicar el trabajo de dos chamacos caguengues inexpertos llamados Jerry Siegel y Joe Shuster, llamado un personaje que se conoció como Superman. En el Action Comics número 1, y de ahí vuélvanse locos, ¿no? O sea, Superman se vuelve un fenómeno, es el gran ídolo. Un añito después surge Batman a petición también de cómo le hacían la competencia en Action Comics. Surge Batman y bueno, después surge la Mujer Maravilla, Linterna Verde, todos los personajes de la época. En ese momento DC dominaba mucho el rollo de los superhéroes. Obviamente había superhéroes de una gran cantidad pero el éxito de Superman fue el que hizo que todo el mundo copiara y todo el mundo hacía Supermanes wannabe. Había casos muy chidos, como lo que fue Shazam o Captain Marvel, y que le dio mucha batalla a DC. Ahí empezaron a hacer lo que los marcarías de por vida. Actuar como una empresa en vez de como una editorial. Y actuar como una empresa fue meterle una demanda a Capitán Marvel, no con la intención de ganarla, porque no tenían por qué ganarla. No le podían acusar de plagio, no, con la intención de alargarlo y desgastar a esta empresa. Y lo lograron. Hasta que definitivamente ya retiraron al personaje de Capitán Marvel cuando bajaron todas las ventas de superhéroes posteriores a la guerra. Y después hasta lo compraron y lo hicieron él y lo han tenido medio muerto, cuando es un personaje mucho más interesante que muchos otros que tienen por ahí guardados o que utilizan mucho. Bueno, el caso es que DC empieza a funcionar no piensa como editorial, piensa como una empresa. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. No es gratuito que cuando fue la gran persecución, la cacería de brujas de los 50 con el Comic Code Authority, el que propusiera, uno de los editoriales que propuso el Comic Code Authority fue DC Comics. Porque quería hacer una noticia, el Comic Code Authority no surge del Senado, no surge del Senado estadounidense, no surge de una organización de padres de familia, no surge de una organización religiosa, no, surge de la misma industria del cómic que dijo, mira, ya no quiero broncas, vamos a hacer este código bien bonito. Ya traía antecedentes, este código ya tenía antecedentes de que se había hecho antes otro código, pero nadie lo seguía, nada más que ahora sí los obligaron a hacerlo. Entonces, DC es una de las que promueve este código con tal de no perder el negocio. Ese ha sido uno de los problemas más graves de DC. Siempre le ha dado por mantener el negocio, y no está mal, pero no piensa como editorial, no piensa en sus contenidos, piensa en el negocio. Por eso, cuando en los 60 llega Marvel, pues Marvel lo que hace es voltear y decir, oye, espérame, vamos a pensar en los personajes. Y entonces, en vez de DC, que tenía un montón de seres extraordinarios en situaciones extraordinarias, aquí lo que hace es crear seres ordinarios en situaciones extraordinarias y los problemas que estos enfrentan. Esto vino a traer un cambio. El cambio fue tan brutal que lo más irónico o lo que más podría sorprendernos es que DC no reaccionó. Cuando salió Marvel, DC no reaccionó. DC se mantuvo diciendo, al rato bajan, ya nos ha pasado, miren estos muchachos. Despreció a Marvel y cuando se dio cuenta, un día de buenas a primeras, Marvel apareció en los primeros lugares de venta. Lugar que nunca ha perdido. DC rara vez ha recuperado por poquitito tiempo y tal vez con Batman o con alguna edición o con la muerte de Superman, por ejemplo, de ese nivel, los número 1 de ventas.
Marvel, a partir de que a finales de los 70 toma esa posición, toma ese control de las ventas en Estados Unidos, no la vuelve a dejar. DC nunca entendió. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo que está haciendo ahorita, lo mismo que está tratando de emular con las películas. Tratar de copiar a Marvel, tratar de ver qué estaba haciendo. Un poco tarde, y en vez de buscar el generar algo diferente y nuevo, como en algún momento sí lo hizo, lo que hizo fue empezar a tratar de copiar a Marvel durante todos los 70s. Y sacaba personajes que se parecían y empezó una lucha hasta que se sentaron Julius, se dice, no está comprobado, que Julius Schwartz y Stan Lee se sentaron y empezaron a poner las bases del negocio, sobre todo las bases de cuánto se le tenía que pagar a los artistas y a los autores, para que empezaron a agarrar la costumbre de irse de un lado al otro. No, es que en Marvel me pagan tanto, entonces para jalarse ese autor le aumentaban el precio aunque Marvel no les pagara más. Pero bueno, durante los 70 pasa eso. Sin embargo, a principios de los 80 hay un cambio que realmente hace que las cosas cambien en DC, que las cosas evolucionen. Entra Janet Kahn como presidenta de DC Comics. Tomen en cuenta que a finales de los 70, por ahí de 1976, Warner Media compra DC. Y al comprar DC, posteriormente empieza a utilizar a sus personajes con la neta intención, con la pura intención de llevarlo a sus diferentes plataformas o tratar de explotar a sus personajes, como ha sucedido con todas las compras de grandes corporativos a empresas editoriales. No nos hagamos tarugos, nada más que hay unos que lo hacen bien, como Disney, y hay otros que lo hacen muy mal, como Warner o AT&T en la actualidad. El siguiente paso fue sacar la película de Superman, pero eso le trajo una muy mala fama por todo el rollo que se armó cuando Jerry Siegel manda una carta diciendo que no vean esa película, que los están explotando, que les robaron el personaje, bla, 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 y se organiza todo un movimiento liderado por Neil Adams para que les recuperen y les dan una pensión vitalicia. Joe Shuster ya estaba medio ciego. En fin, una cuestión muy, muy triste. Si quieren, hay un libro que se llama, que es la biografía, una novela gráfica que se llama Joe Shuster, que está en español, una maravilla. Léanla si pueden, porque es una joya y ahí explica muy bien todo esto que pasa. Bueno, el caso es que para principios de los 80 Warner decide dar un giro y contrata a Janet Kahn como directora, como presidente de lo que es DC Comics. Y con ella llega Paul Levitz como vicepresidente y Dick Giordano, un viejo lobo del mar, con ideas frescas. Y una de las primeras cosas que hacen es poner a Marv Wolfman y a George Pérez a dibujar un título que en ese entonces no tenía mayor interés, que fue Jóvenes Titanes. El éxito de Jóvenes Titanes les marca que lo que deberían de hacer es jugar más con el rollo del autor, darle más espacio a los autores para crear. Y poquito tiempo después, este mismo equipo les dicen, reinicia el universo DC, volvamos a contar todas las historias, volvamos a empezar, y sale la famosa Crisis en las Tierras Infinitas. Un fenómeno muy particular porque en su momento reunificaba todos los universos, o sea, le daba sentido al despapalle narrativo de continuidad que tenía DC en ese momento con sus títulos, con Tierra 1, Tierra 2, Tierra Z, Tierra de Animales, Tierra de Unos, Tierra de... en fin. Y lo logra. Y es la época que yo considero a nivel personal una de las mejores épocas del cómic de superhéroes. No estoy tratando de decir que fue la que me tocó a mí, porque en realidad era muy complicado conseguir esos cómics en México. Pero tomamos en cuenta que en esa época DC se le ocurre salir con Watchmen, con Dark Knight Returns, con Killing Joke, con Superman el Hombre de Acero, con Batman Año 1, con el reboot de La Mujer Maravilla de George Pérez, con el relanzamiento de Flash con Wally West en vez de Barry Allen. En fin, le dio un reboot a todos los personajes, pero se los encargó a gente muy creativa, gente muy buena, que le dio un verdadero sentido. En ese momento DC parecía que empezaba a encontrar otra vez el camino.
para finales de los 80s, aparece también un nuevo sello editorial de DC que venía también a revolucionar la forma de ver el cómic, que fue Vértigo. Entonces todo parecía que DC se encaminaba a una muy buena época. ¿Qué sucede? De repente las épocas, las ventas no les funcionan como estaban pasando. Después de este gran movimiento, los X-Men de Marvel son los que se siguen vendiendo. Y no les está redituando en ventas porque su personaje insignia estaba muy bajo, no había logrado levantar el personaje después de ese reboot de los 80s, un tiempo, y deciden matarlo. Pero nada más lo matan a él. Vuelven loco a Linterna Verde, le rompen la espalda a Batman. DC se oscurece porque con la tendencia de Vértigo y con la tendencia de Image, que para ese entonces ya se habían independizado varios autores de Marvel y se fueron y crearon Image, ya les estaba pegando muchísimo en la industria a estos brothers, cosa que no le gustaba a DC. Y empiezan a especular. Y DC empieza a caer en el juego tanto de la especulación como del refriteo, como de las historias vacías a cambio de un dibujo muy atractivo. En fin, pasan los 90s, la verdad una década un poco fea, quitando Vértigo, que salieron grandes obras como Preacher, como Sandman, como Transmetropolitan, como The Invisibles, en fin, salieron buenas obras en Vértigo y pocas obras en el lado de los superhéroes. Para ese entonces Warner seguía siendo una empresa importante, pero ya estaba sacando series como Lois and Clark y trataba de recuperar estos personajes. Hasta que llegan los 2000 y con la llegada de las películas, no quiero contar toda la historia de sí, pero con la llegada de las películas, sí se da las películas de Marvel, se da esta peculiar situación de que personajes que nadie pelaba en Marvel, como los Avengers, porque seamos honestos, nadie pelaba ni Iron Man, ni Capitán América, ni Thor, no eran personajes populares. Tan no eran populares que nadie había comprado la licencia, nadie estaba haciendo películas de ellos y fue la opción que estuvo Marvel para empezar su propia. Y tuvieron la gran suerte, porque sí, o tuvieron el tino, o tuvieron el perfecto casting al hacer Iron Man con Robert Downey Jr. I am Iron Man. Y de ahí, pues ya la historia, todo el mundo se las cuenta, todo el mundo se lo sabe. Sin embargo, DC no reaccionaba. Mientras ellos con la animación que había empezado desde todo este rollo de Batman con Bruce Timm y Paul Dini, este Batman nuevo, este nuevo estilo de hacer Batman Adventures, maravilloso, divertidísimo en los 90s y que empezó a permear en todas las animaciones de DC y empezaron a sacar obras y obras y después empezaron a sacar los cómics clásicos en animación ya en esta última década y finales de la década pasada. Ellos estaban muy metidos, pero realmente ¿qué le pasa a DC? No reacciona con las películas. Se confía en caso de duda, Batman. I'm Batman. Claro, el Batman de Christopher Nolan estaba partiendo culos. O sea, era una maravilla, la 1 y la 2. La 3, un día les platicaré, yo tengo la teoría de que esa película estaba escrita para el Joker y al morirse Nolan decidió no reescribirla. Pero entonces, DC, al darse cuenta que lo único que le empieza a tener una serie de fracasos, Linterna Verde, que era como su gran apuesta, imagínense, Ryan Reynolds, que luego se arrepiente de haber filmado eso, era su gran apuesta, resulta ser un bodrio. Y de ahí no levanta y saca a Superman y Superman no le funciona y de repente tiene que meter a Batman, en caso de duda Batman, la película con Superman. Y hay que sacar a la Liga de la Justicia porque Avengers nos está pateando el culo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones piensan que la Liga de la Justicia es una copia de Avengers. No, pero así piensan, o sea, así lo ven. Y piensan que, o sea, y desafortunadamente DC durante muchísimo tiempo ha tenido un grave error. Ha pensado como empresa, entonces piensa en los dineros, no piensa como un editorial, no piensa como un generador de contenido. Y el problema que tienen en Warner es que son diferentes áreas y cada área maneja
tiene el área de animación y se maneja animación y no dejan que nadie se metan. Medio le piden consejo a los de cómics y ya. Tienen el área de cine y no dejan que nadie se meta. Pero las decisiones las toman los ejecutivos. A diferencia de Marvel, que lo que hizo Disney fue poner una sola. Kevin Fish, tú eres el director de este pedo, cabrón. Aquí nadie te va a decir nada, pero tú mantén esto con los números que necesitamos. Y lo ha hecho. Se jala escritores, le da una cohesión al universo y le sigue. ¿Qué hace DC? Tomar decisiones estúpidas, como por ejemplo lo de sacar a Snyder, meter al otro, Jones, y de repente pues resulta que su película insignia no funciona o no logra lo que debería de haber logrado, y entonces pues échate para atrás todo. La de Batman con Superman traía un rollo. Sí, yo sé que los fans de DC iban a defender todo esto, pero seamos honestos, no han llegado al impacto mediático cultural que han llegado las películas de Marvel. Y se los voy a poner muy simple. ¿Cómo pueden comparar las películas de Marvel? O sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de comparar a los Avengers, personajes que hace 20 años eran totalmente ignorados, totalmente olvidados? Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hawkeye o los Guardianes de la Galaxia. Bueno, estos personajes que han sabido contar esta historia le dieron la madre a los prototipos, a los cánones de la industria. Le dieron la madre a Superman, le dieron la madre a Batman, le dieron la madre a la Mujer Maravilla, Linterna Verde, a Flash, personajes mucho más conocidos y que simplemente no se han podido levantar. Está compitiendo Superman con el Capitán América. Está compitiendo Batman con Iron Man. Hace algunos años eso ni siquiera se pensaba. Pero DC simplemente no pensó que Marvel podía generar esto. Cuando se dio cuenta, le habían comido el mandado. Y entonces todos los nuevos chavos, todas las nuevas generaciones, hablan de los personajes de Marvel como los que iniciaron esto. DC vino después. ¿Tendrán muchos defensores? Claro. Y lo seguirán teniendo los defensores. Hay Marvel Livers, hay DC Livers, hay Marvel Zombies, hay DC Zombies, de lo que ustedes quieran. La cuestión es que DC siempre, por mantener su espacio empresarial y no fijarse en su espacio de contenido, y ahorita con la venta de Warner a AT&T, mucho peor, porque lo único que les interesa es generar nuevas películas, nuevos productos que se puedan ir a las diferentes plataformas, llámese cine o streaming, con la intención de generar el dinero que esto haga, pero los contenidos se están descuidando. No es gratuito que estemos viendo historias en este momento en DC, historias muy malas. No es una buena época en estos momentos para el cómic. Es cíclico. Hay momentos de historias muy buenas, de repente baja. Ustedes recordarán que con Marvel tuvimos Civil War, de ahí bajó. Ahorita está como que de repente jala, no jala. Así son cíclicos. Siempre va a venir un nuevo boom de historias o de historieta cuando llegue un nuevo equipo creativo o llegue un nuevo director o cambien de aires. El caso es que ahorita DC simplemente no sabe qué hacer. Y ya trae a Darkseid de hijo de Thanos. Y ya trae a Batman comparándose con Iron Man. O sea, no tendría que existir ni siquiera esa comparación. Ya no hablemos de historias. Hablemos de simplemente lo atractivo del personaje y del tiempo que llevan desarrollándose ambos personajes. Pero Marvel lo hizo bien. Por lo menos a nivel popular. Porque aquí no olvidemos una cosa. Cuando se discute en las redes, hay dos. Los que te discuten que las películas son mejores. Pero muy pocos los que discuten de historias de DC o historias de Marvel. Hay algunas historias de Marvel muy buenas, pero la verdad es que en historias, en contenidos, DC siempre ha sido mejor. Pero no han sabido usar esos contenidos. No han sabido llevar a esos personajes por querer seguirle el paso a Marvel. No han sabido trasladarlos a un buen punto. ¿Quién lo hizo bien? Christopher Nolan. Vean las películas de Nolan. Están construidas con base a los cómics y les da una personalidad propia. Eso es lo que uno tiene que buscar cuando pasa un cómic a cine o cuando pasa un cómic a televisión. DC no lo ha sabido hacer. Y lo más triste es que DC tiene personajes para hacerlo, tiene personajes divertidos.
uno de los bodrios más grandes. ¿Cómo es posible que una historia que en algunos momentos en el cómic ha sido realmente interesante y que tienen mucho por dónde sacarle, como Suicide Squad, la conviertan en el bodrio que la convirtieron por querer dar este exceso de lucimiento a Harley Quinn? Muy sencillo. Harley Quinn vende. Y ellos son una empresa que lo que quiere es vender muñequitos, vender playeras y vender un montón de cosas alrededor de los personajes sin necesidad de invertirle tanto. No desarrollan historias, no desarrollan contenidos. Eso es lo que está siendo muy triste de DC. Y ahorita con la compra de AT&T, bueno, han salido hasta rollos como que hay fans que quieren comprar la editorial para seguirle dando, lo cual es muy complicado y les voy a explicar por qué. Porque DC mantiene los personajes no porque se vendan, sino por las licencias, porque ellos son los dueños de esas licencias. El hecho de que DC se cerrara y ya no estuviera, habría un problema ahí de derechos de autor. Hay contratos donde pues mientras lo publique DC no hay bronca, pero después si no regresarían a los autores. No está fácil pasar los derechos del cómic, que es el origen, y decir que los derechos de televisión son otros. Todos parten del mismo origen, están en el cómic. El hecho de que luego se pase en animación o a cine, pero el origen es el cómic, por eso siempre viene personajes aparecidos en las historietas de DC, o sale el logo de DC Comics. A nivel autoral se podrían perder derechos de obras en algunos casos de personajes si DC cerrara. Por eso lo mantienen. Es como mantener en animación en coma a un pariente, pues para poder seguir usando el dinero porque el güey no tiene testamento, pues lo que hacen es seguir usando su dinero mientras él esté en coma. Así, digo, la comparación es un poco cruel, pero un poquito es así. ¿Qué le pasó a DC? Pues algo muy simple. O sea, nunca les interesó el contenido. Cuando le interesó, generaron un gran contenido, generaron un contenido maravilloso. Pero a últimas fechas lo que les importa es generar franquicias para el cine, franquicias para la televisión que les dejen mucho dinero. Pero están matando a la gallina de los huevos de oro. O por lo menos están matando a la gallina que hace mucho que puso esos huevos de oro y que ellos ya no saben cómo generar nuevos. Hace mucho tiempo que esa gallina no pone ningún huevo y el estarlo refriteando. ¿Qué va a pasar ahora con la de Snyder, la de 4 horas? Puede ser una maravilla, no estoy diciendo que no. Pero ¿en serio? ¿Tuvimos que ver 2 veces una película? O sea, tuvimos que aventarnos, no pudimos ver una buena película al principio. Tuvimos que, decir, ay, ¿qué creen? Fíjense que era broma, mano. No. La buena es la que sigue, que dura 4 horas. Y que le metimos 20 milloncitos más, pues porque había que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Para que cuadrara bien, pues porque sacamos este güey se fue y se la dimos a un cabrón que no supo qué hacer con ella. ¿En serio? O sea, suena muy chido lo del Snyder Cut y todo este despapalle, pero que los mismos actores pidieran que pusieran el Snyder Cut. O sea, algo está podrido en Dinamarca, ¿no? Y me parece que en DC muchas de esas cosas, están muy podridas. Pues bueno, estos fueron los apuntes chamánicos, la verdad doy algo sencillito, práctico, seguramente mucho de esto lo han platicado, es nada más una visión. Y pues bueno, señores, @GantuzLuis en Twitter e Instagram, síganme en Facebook con Luis Gantuz en mi página de fans y en Apuntes Chamánicos. Por favor, sigan los apuntes de historieta en el Chamuco. Y ya saben, nos vemos todos los lunes aquí en Apuntes Chamánicos. Suscríbanse, denle like. Y si no le dan like, pues ni pedo, pero suscríbanse, no sean canijos. Nos vemos. ¡Aynos! Y ya recuérdenlo, se me olvidaba el consejo. Por favor, cepíllenselo, tijereténselo, manosénselo, pero cuídense el bigote, porque el bigote es importante. ¡Aynos! Estas son las recomendaciones y les voy a decir libros donde pueden leer cosas bien interesantes de la historia de DC, que la verdad valen muchísimo la pena y no se los deben de perder si pueden buscarlos. Estos son libros con historia que tienen que ver con DC. La número 1.
Pues bueno, esa es la más sencilla de conseguir, es DC Comics, la historia visual. La verdad es un recorrido más o menos hasta la Corte de los Búhos, bastante interesante, bastante bueno. Deberían, y lo vendieron en tomitos, luego se consiguen en las ferias del libro. Creo que Milenio lo trajo en tomos, vale muchísimo la pena. Si pueden, cómprenlo y les va a dar una visión. Y creo que ya venden el tomo completo ahí en los Sanborns y todo eso. La número 2, Slugfest. Inside the epic 50-year battle between Marvel and DC. Slugfest de Reed Tucker es una maravilla de libro que te habla precisamente de todo el enfrentamiento Marvel-DC, cómo se dio, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los desacuerdos, quiénes estaban a cargo, cómo. Una belleza de libro. O sea, si en serio, si lo pueden leer, es maravilloso. Es una lástima que en México no se traduzcan esas cosas, porque así le llegaría a más gente, pero bueno, lo llegan a conseguir fácilmente en inglés. Yo creo que con cualquier servicio de mensajería o de estos, Amazon se puede. Número 3, A Seal of Approval de Emi Kiste Niver. Ese sí lo tuve que leer. Emi Kiste Niver. A Seal of Approval. Este libro habla sobre el Comic Authority y la influencia que tuvieron las editoriales y cómo se fue construyendo todo este rollo. Y que la verdad es bastante interesante, bastante complejo, porque a partir de ahí estamos hablando de que el cómic norteamericano dejó de evolucionar, tuvo una tardía evolución de 20 años, se tardó, o sea, tuvo una regresión, se mantuvo en una infancia absurda durante más de 20, 30 años, gracias a este Comic Authority. Entonces no dejen de perder. La número 4, La plaga de los cómics, hablando sobre este mismo tema de David Hagdu, yo creo que es hindú, Hagdu o Hagdu. Bueno, La plaga de los cómics, ya he hablado de él, es un maravilloso libro que te habla sobre todo lo que sucedía alrededor de la censura en Estados Unidos. ¿Por qué viene a colación? Porque DC tuvo mucho que ver con este rollo y cómo por protegerse, por cuidarse el culo, mandó a la hoguera a muchas editoriales pequeñas, a muchos autores, dejó sin trabajo a mucha de esa gente. Y ya para terminar, DC Comics, A Celebration of the Comic Book Heroes de Les Daniels. La verdad, un libro bien interesante que toca temas que aun cuando obviamente es totalmente pro DC, la verdad es muy interesante ver todo lo que tiene desde el merchandising, cómo funcionaban las series, todo. La verdad, muy bueno, no se lo pierdan, pero estas fueron las recomendaciones del tío Gantús. Adiós.